La exuberante y dilatada vida ceremonial del México antiguo es una de las características principales por las que se distinguen todas las culturas mesoamericanas. Sin duda alguna, los rituales formaban parte de la vida cotidiana. Se practicaban a todas horas con un sinfín de propósitos y maneras de hacerlos. Es por eso que existen amplios estudios dedicados a la ritualidad mesoamericana, debido a su importancia como proceso de comunicación en la sociedad. El impacto e importancia de los rituales prehispánicos depende del contenido y propósito del mito. En el ritual existen una gran cantidad de elementos para transmitir el mensaje a través de la comunicación no verbal, debido a que la comunicación abarca más que el lenguaje hablado, y esta se puede apoyar por medio de símbolos, gestos, olores, gritos o cualquier mensaje en forma visual. Los ritos eran y siguen siendo de gran importancia, ya que el culto expresa la ideología de una determinada sociedad. Estas celebraciones, que muchas veces nacen de las historias de dioses o seres sobrenaturales, combinadas con aspectos de condiciones humanas, son historias narradas que pasan de generación en generación. Las conocemos normalmente como mitos, de cuyas historias surgen acciones y prácticas como ceremonias religiosas o ritos. Los ritos, por su parte, son sacrificios, los cuales portan un papel fundamental dentro de la cosmovisión prehispánica. Los sacrificios humanos estaban basados en la destrucción de los cuerpos materiales, ya que se decía que era necesario la realización de este acto para poder existir después de la muerte y poder mantener el orden cósmico mediante la alimentación hacia sus dioses. Los mitos son creencias, historias o leyendas considerados sagrados, ya que daban una explicación del porqué de la reencarnación de algún dios o fuerza sobrenatural. A causa de estas historias fabulosas, se da el surgimiento de las ceremonias o actos religiosos y celebraciones. En la mitología mexica, Mictlán era un sitio mitológico que significaba lugar de los muertos o en la región de los muertos, y se tenía la creencia que todos los que morían iban ahí para convertirse en dioses. El miedo no estaba presente en este mito, sino todo lo contrario. Concebían la muerte como una prolongación de vida. Miedo a la muerte. De por sí había muchas chicas que eran doncellas que podían, se brindaban, pero solamente escogían a la más pura para el sacrificio, y la más hermosa, claro está. Esa es la máscara de la equidad entre la muerte y la vida. La equidad, siempre les gustaba andar por el medio, y no le temieron la muerte porque querían trascender, creían en la reencarnación. Si ya la que le mostré afuera, la piedra, era muy indispensable para los antiguos ancestros, el cual la utilizaban para hacer sus sacrificios humanos. Le abrían el pecho y les traían el corazón a las doncellas. Y esta, con la punta de obsidiana, como pueden ver, muy rústica, la utilizaban para la casa. En esta pirámide se llevaban a cabo distintos tipos de ceremonias. Solamente los comandantes o los sacerdotes dirigían las ceremonias. Las ceremonias, como sacrificios, se llevaban a cabo en las pequeñas plazas, donde se llevaban a cabo ceremonias como ofrendas, sacrificios, danzas de diferentes tipos. Ahora, esta plaza es lo sagrado, porque estamos encima de este muro que solamente tiene una entrada, que es por donde estamos pasando nosotros. Este muro que se llama Coatzempantli, y es el muro de las serpientes. La función de esto era dividir lo importante de lo sagrado, así que no cualquier persona podía entrar. Si alguna persona se le llegaba a encontrar dentro de ese lugar y no estaba autorizada por los de la alta jerarquía, era condenado a muerte, no a sacrificio, que recordemos que el sacrificio era un honor, era condenado simplemente a muerte. Bueno, en la parte de atrás vemos lo que es la pirámide de la luna, pero atrás vemos una montaña que pareciera prácticamente del mismo tamaño, pero no, es 13 veces la pirámide hoy en día. Estamos hablando de una altura bastante considerable. Ahora, ¿qué de importante tiene esa montaña? Todas las culturas de Mesoamérica llevaban a cabo la ceremonia del fuego nuevo, que consta de cada 52 años apagaban toda luz, toda flama que hubiera en la ciudad
iban a la montaña, los altos jerarcas iniciaban una ceremonia, una danza con la que prendían nuevamente este fuego y era bajado para repartirlo en la ciudad. Esto también lo llevaban a cabo la cultura azteca. Estamos hablando de que ellos lo llevaban a cabo en el cerro conocido hoy en día como el Cerro de la Estrella, en la zona de Iztapalapa. Ahora, ese 52, ¿qué significado tiene? Se dice que cada generación, cada sol de los que les hablé, dura 5200 años. Que solamente le quitamos los miles y nos queda el 52. Además, ustedes han visto el ritual de los voladores de Papantla, supongo, donde caen 4 personas de cabeza amarradas a un lazo, dan vueltas y se ve bien bonito, ¿verdad? Pero tiene un significado. La persona que baila y toca en la cima es el quinto sol, es nuestra quinta generación. Los 4 que caen son los 4 soles destruidos. Ahora, cada uno debe de dar 13 vueltas. 13 por 4 nos da 52. Los 52 años de cada ciclo que ellos llevaban a cabo. Perros Xoloitzcuintla. La verdad, los antiguos aztecas pensaban que tenían una puerta espiritual hacia el inframundo, el cual hacían trascender de la muerte a la vida y los llevaban y los guiaban por el camino hacia la otra vida porque creían en la reencarnación. Algún dios, por ejemplo, póngale el dios de la lluvia, sacrificaban uno de ellos y los enterraban con ellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el espíritu los guiara por el inframundo. Estaban con las doncellas y también les extraían su corazón, el cual se los comían en forma de cubos, el corazón de las doncellas y los Xoloitzcuintla también. La alta jerarquía no podía solamente ingerirlo, sino los hombres dioses, ¿ok? Con el tiempo los alimentaron con el regalo de los dioses, que es el maíz, el cual los sacrificaban y se los comían en forma de barbacoa en la época prehispánica. Por lo expuesto e investigado anteriormente, se tiene en cuenta que la comunicación consiste en intercambios de mensajes donde la interpretación, la reflexión y otorgar sentido al mensaje son importantes. En este sentido, se llega a la premisa del por qué nuestros ancestros y toda la sociedad antepasada buscó ir más allá de lo conocido como era la comunicación verbal. Y esto era porque mediante las danzas, los cantos, en estos rituales, se llegaba a una comunicación mucho más avanzada que ellos sentían que entregaban todo.
y así formar un vínculo más grande con la naturaleza y con su cultura. Así se unían y podían llegar a ciertos fines. Es por esto que el lenguaje ritual es aquel que se utiliza en contextos particulares o situaciones especiales dentro de una organización y tiene como fin desarrollar espacios para consensos. En cuanto al desarrollo del lenguaje ritual, Borman, en 1983, señala que los individuos desarrollan historias comunes porque de esa manera pueden manejar en forma adecuada la incertidumbre. A partir de un proceso de comunicación al que el autor llama fantasías, se logra construir las historias, las fábulas e inclusive las bromas que dan sentido a todo aquello que aparentemente no lo tiene. Cuando estos se reproducen, generalmente tienen una estructura ritual que se expresa en el uso de ciertas palabras o frases, dentro de los esquemas que conforman el acto del ritual. Durante este es posible que los individuos y el grupo arriben a lo que Borman llama convergencia simbólica. Esto ocurre gracias a los procesos de comunicación que anteceden a los actos rituales, así como a la interacción social que ocurre de manera formal e informal en las organizaciones. Puede explicar asimismo cómo se construyen ciertas creencias o ideas sobre la cotidianidad organizacional y cómo se ritualizan posteriormente al analizar sus conversiones en cuanto a su estructura, el uso de ciertas palabras y los significados que tienen para los miembros del grupo. Con respecto al lenguaje ritual, Díaz, en 1998, señala que además del lenguaje, existen otros elementos que debemos considerar. Las celebraciones mágicas poseen tres características: el lenguaje estructurado o conjunto, el rito, que es la estructura o guía, y la condición social del ejecutante, el estatus y el poder. Con respecto al lenguaje estructurado y al rito o estructura preestablecida por seguir en la ceremonia ritual, es necesario analizar el lenguaje por un lado y por el otro, el hacer o la conducta que se observa durante la celebración. Ambos elementos son importantes en las celebraciones mágicas y son parte de la cultura corporativa de cualquier organización. Además de estos dos elementos, habría que agregar los sonidos, los silencios, los artefactos y en particular los guiones del lenguaje ritual. Dentro de la antropología, fue el primero Malinowski en llamar la atención sobre la importancia indudable del lenguaje dentro del rito, de tal forma que se aceptó que las palabras en los contextos ceremoniales del rito podían tener significados compartidos entre los participantes. Tal y como se observa, al interior de las organizaciones se crean mecanismos de identificación que rebasan estrictamente a las personas y que se expresan en roles y conductas preestablecidas con lenguajes particulares, según el rol o jerarquía dentro de la organización. Cada uno de ellos aloja una serie de formas de actuación esperadas por los integrantes de toda la organización. La identificación individual se extiende y refuerza sentimientos de lealtad hacia un grupo determinado al intercambiarse contenidos simbólicos en espacios de ritual. La comunicación ritual es un medio de expresión de la propia colectividad, de la organización y sus grupos y forma parte de la cultura organizacional. Este concepto abarca no solamente el estudio de los artefactos o objetos que se utilizan en una organización, sino también las ideas y creencias sobre temas comunes, los espacios, los sonidos y por supuesto el lenguaje. Aparece ligada conceptualmente con la identidad organizacional y en algunos casos pueden considerarse sinónimos, ya que en ambos conceptos se hace referencia a elementos compartidos por los sujetos dentro de la organización. Es evidente que existen significados compartidos por los miembros del grupo, interiorizados en forma de esquemas y objetivados en símbolos, y que sin embargo no son sinónimos. La identidad se construye a partir de elementos culturales generales, es decir, es un subconjunto de lo que definimos como cultura, y que fue durante los años 50 asociado a modelos del comportamiento, y que ahora ha pasado a campo de lo simbólico. Por último, si consideramos que la identidad organizacional supone un proceso subjetivo donde el individuo define sus diferencias y establece sus semejanzas con el grupo con el que se comparte,
aparece un repertorio cultural, donde el lenguaje ritual debe tener no solo un conjunto de significantes, sino un significado para ese individuo y para el grupo con el que lo comparte. Las decisiones en los rituales les tienen un poder mágico, expresado no solo por las palabras en forma hueca, sino porque refieren algo a los participantes. La comunicación es un proceso de creación, mantenimiento y transformación de significados. La interpretación a través de nuestro propio bagaje cultural y de conocimiento de lo simbólico es muy importante.